Si en este momento tú tomas un pedazo de pan que está hecho a base de trigo, no se pueden imaginar la cantidad de historia que hay de esa semilla de trigo que está utilizada para poder elaborar ese pan. Y es que el trigo es un alimento ampliamente consumido no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Y el trigo tiene una molécula, una proteína que es el gluten, la cual últimamente parece traer problemas a la salud de las personas. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Realmente el gluten es un problema para las personas en general? ¿O es que hay ciertos grupos a los cuales esta proteína podría caer mal y habría que retirarla de la dieta? De eso se trata el día de hoy el episodio de NutriAgenda. NutriAgenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable. Hablar de gluten es cada vez más frecuente en diferentes entornos sociales, pero también en diferentes entornos profesionales de la salud. Queremos saber hoy día cuál es la realidad y no puedo hacerlo sino con la mejor experta que existe en nuestro país referido a temas de gluten. Hoy estoy súper contenta de poder tener como invitada a Geraldine Maurer, mi querida colega, quien además es la presidenta de la Asociación de Celiaquía del Perú, a quien por supuesto le agradezco todo el conocimiento que va a compartir con nosotros y el tiempo, porque además sé que tiene una agenda ocupada. Geraldine, bienvenida. Gracias, Sara, por la invitación a tu programa. Muchas gracias por esta oportunidad de difundir la celiaquía, el gluten y todo lo relacionado con este trastorno. Claro que sí. Y a mí me gustaría en esta oportunidad poder empezar con los conocimientos más básicos para que la gente lo pueda entender, porque algo que me preocupa es que últimamente la gente puede tener conceptos errados y puede empezar a satanizar una serie de alimentos cuando de repente esto no es para todos. Estas creencias o tendencias que hay sobre el gluten no es para todos, ¿no? Entonces empecemos definiendo qué cosa es el gluten. Ya, claro. El gluten es una proteína que se encuentra principalmente en el trigo, pero también en otros cereales como la cebada, el centeno, ¿no? Y también se le considera a la avena, pero no porque contenga este tipo de gluten, sino porque puede estar contaminado con gluten. Por eso entra dentro de este paquete, ¿no? De productos, digamos, que contienen gluten. Entonces, el gluten es la proteína del trigo. Gluten viene de glue en inglés, que significa goma. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hidrata este gluten con agua, se genera esta goma que le da a la panificación esas características tan interesantes de esponjosidad, se llena de aire por dentro, ¿no? Ese es, digamos, el factor principal. Por eso es que los panes de trigo quedan tan ricos, tan suaves y tan llenos de esponjosidad, ¿no? Sin embargo, este gluten afecta negativamente al 1% de la población. Digamos que Ujú. destruye su vellosidad intestinal sin percatarlo inicialmente, ¿no? O sea, puede uno pasar muchos años sin percibir este daño. Pero aparte de este 1%, hablando a un nivel mundial, porque en algunos países es un poquito más, en otros es un poquito menos. En el Perú, por ejemplo, es 1.2 en costa, sierra y selva, según un estudio que se hizo en la Universidad Cayetano Heredia. ¿Ya? Pero además, en España se ha medido esto y en España, por ejemplo, hay 35% de personas que son alérgicas al gluten, Ujú. que es una situación distinta a ser celíaco, pero que tiene síntomas gastrointestinales muy parecidos. Entonces, por eso es que vemos, por un lado, a los celíacos y por otro lado, otro grupo muy grande de gente que no necesariamente es celíaca, que se siente aliviada dejando de consumir gluten, porque tiene algún tipo de alergia o sensibilidad a este cereal que es muy inflamatorio en general. Claro,
Ahí está tal vez el meollo del asunto. Si es que en la población peruana cerca del 1,2% realmente está afectada por el gluten realmente y habrá que hacer pruebas y de eso lo vamos a conversar también. em, Hay una tendencia cada vez más popular y que se viene extendiendo más respecto del temor de consumir gluten. ¿Por qué se está dando esto? ¿Crees que tiene que ver con un tema de moda o realmente hay un grupo grande de la población que efectivamente le está cayendo mal el gluten y tal vez no sean celíacos, pero tal vez tengan otra condición? No sé, alergia tal Sí, vez. es totalmente, porque las personas que empiezan a dejar de consumir gluten espontáneamente, digamos, generalmente es porque han ido años al gastroenterólogo, años de años, porque tienen estas, digamos, situaciones de la salud, por ejemplo, colon irritable o gastritis crónica. Es lo típico. O sea, tienes una gastritis, pero no una semana, ¿no? Porque has tomado cierto medicamento que te ha dado gastritis, entonces se entiende, ¿no? Sino tienes una gastritis de años, no de meses, sino de años sufriendo con una gastritis, un reflujo, etcétera. Entonces, cuando los médicos solo dan medicamentos para aliviar los síntomas, pues estos pacientes empiezan a buscar otras alternativas por su cuenta. Entonces empiezan a identificar ciertos alimentos que podrían ser la causa de esta gastritis de tantos años, de tanto tiempo. Cuando hablo gastritis también me refiero a colon irritable, que son trastornos diferentes, Ujú. pero son bastante comunes ambos y ambos afectan directamente, son por lo que, digamos, la mayoría de los casos, por lo que uno come. Entonces la gente espontáneamente empieza a dejar el gluten y dice, uy, ese me fueron los síntomas. Entonces es por Ujú. eso que la gente empieza a consumir productos libres de gluten principalmente, ¿no? Más que por una moda. Lamentablemente, Uh-huh. Lamentablemente no contamos con estudios que puedan darnos alguna data, alguna evidencia de que esto es así, tal como dices, aunque es posible, ¿no? Ya nos estás mostrando la población española, 35% con Sí, alergia al gluten sin tener celiaquía y existe además otra condición que es la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿no? Eh, exacto. pero, pero, ¿Cómo es que uno se puede dar cuenta? O mejor dicho, mi pregunta va, qué es lo que hace el gluten que genera este problema? Ya, sí, mira. eh, lo que pasa es que, por ejemplo, hay un estudioso de la celiaquía que se llama Alessio Fasano, es un investigador muy comprometido con la celiaquía, muy conocido dentro del ámbito de los celíacos. Entonces, él hizo un estudio en la Universidad de Chicago y, por ejemplo, dio de comer gluten a personas no celíacas y dio de comer gluten a celíacos. Y fue midiendo el nivel de inflamación que generaba el gluten en ambos grupos poblacionales. Y resultó que, claro, si bien el gluten en celíaco destruye la vellosidad intestinal, en el grupo no celíaco inflamaba el intestino. Mm. Significa que el gluten inflama a todo el mundo en diferente nivel. Entonces Entonces, tú si tú dirías consumes que, bastante y tienes más probabilidad o más sensibilidad, pues vas a sufrir más. También, o sea, de esta condición inflamatoria, así no te sientas mal, va a haber una ligera inflamación, ¿no? Entonces, ujú, es por ah, eso que es tan generalizado el tema de gluten en las personas que conocen esta problemática, ¿no? Porque ah, es ujú, difícil entender para mucha gente que el gluten puede ser dañino, o sea, que el trigo en general, que es un alimento que consideramos culturalmente como un alimento sano, como cualquier otro alimento natural que tengamos en la mesa, es difícil de identificarlo como un alimento, digamos, que te pueda hacer daño, como la intolerancia a la ujú, lactosa, quizá, ¿no? O sea, que la leche, ujú, que es un alimento nutritivo, puede dañar a algunas personas por esta intolerancia que genera. Es algo similar. ujú. Acabas de decir una palabra clave, que es bastante, si tú consumes bastante, ¿no? Y Uh una -huh. frase que suelo repetir es, en la dosis está el veneno, finalmente, ¿no? Esto quiere decir que desde tu punto de vista, desde lo que tú has investigado, tú dirías que
las personas deberíamos todas retirar el gluten o todos los alimentos que contengan gluten de nuestras vidas porque finalmente nos van a generar un proceso inflamatorio? ¿O es que hay grupos que no les conviene tanto o tal vez depende de la dosis que se consume? Por ejemplo, si uno no tiene ningún problema evidente, no sufres de nada, te sientes bien, bueno, sigue comiendo gluten, ningún problema. Pero si tienes problemas autoinmunes, si tienes problemas digestivos crónicos, pues tienes que hacer el intento, ¿no? Ujú, Porque lo que pasa es que aquí la prueba es con tu propio cuerpo, o sea, tu cuerpo es el laboratorio y tú mismo lo vas a identificar. O sea, tú vas a eliminar ujú. el gluten 21 días, 2 meses, y tú mismo vas a notar que ya no tienes este daño intestinal que tenías cuando consumías permanentemente gluten, porque el gluten es un alimento cotidiano, casi todo el mundo lo consume todos los días, y no solo una vez, sino varias veces al día, ¿no? Entonces, Ujú, pero este problema radica principalmente en las personas que no se sienten bien, obviamente. Si es ujú. una persona que come pan y le va bien y está saludable, pues no tiene por qué quitarse el gluten. Ahora, yo te planteo otra situación, ¿no? Respecto del gluten y la asociación de que le caiga mal a la gente a cierto grupo y que en ellos valdría la pena hacer estas pruebas de retirarse el gluten totalmente. Generalmente el gluten no solamente está en el trigo, como lo bien has dicho, sino en la cebada, en el centeno. Pero en el trigo, que es la principal fuente, suele ser alimentos bastante procesados que tienen también una serie de componentes. Y muchas veces hay otros tipos de carbohidratos que no necesariamente se digieren bien. ¿No será tal vez que ahí también hay una suerte de colador o de selección que habría que discernir entre es el gluten o son otros componentes de estos alimentos procesados que también serían parte del problema digestivo? Podría ser, porque el pan muchas veces no es natural, digamos, Ujú, tiene aceleradores, tiene una serie de químicos, tiene colorantes, hemos visto que tiene mucha tartracina, que es un colorante amarillo, el número 5 que a mucha gente también le da mucha alergia. Entonces, sí habría que identificar en esta persona si es específicamente el gluten o también es sensible a químicos u otros ujú, alimentos. Porque, por ejemplo, cuando el celíaco es diagnosticado, por ejemplo, tiene su prueba, ya le han dicho que es celíaco, y empieza a consumir una dieta libre de gluten bien estricta, pero sigue sintiéndose mal. Entonces hay que mirar más, un poco más allá qué otras cosas pueden caerle mal. Entonces también se opta por eliminar los lácteos, porque como tiene este daño de la vellosidad intestinal, no genera suficientes enzimas tampoco para romper todo tipo de alimentos. Entonces, su digestión va a estar parcialmente afectada. Le convendría tomar enzimas digestivas, por ejemplo, por un lapso de tiempo. Entonces, hay personas que, si bien son celíacas, también son sensibles al maíz, por ejemplo. No es tan común, pero sucede. O a otros cereales, o al arroz, porque mm, tienen también unas proteínas similares a las del gluten, pero que no son el gluten, que también pueden afectar. Entonces, digamos que no es la mayoría de casos, pero sí hay casos en un buen porcentaje de celíacos que ya eliminaron el gluten y continúan sintiéndose mal. Posiblemente porque han tenido muchos años de daño. Entonces, necesitan una recuperación de la vellosidad intestinal quizá a más largo plazo y quizá en unos años de disciplina con la dieta, de cuidados nutricionales, en que su vellosidad se regenere y ya no tenga tantas sensibilidades como cuando su intestino estaba tan dañado, tan destruido. mm. Qué interesante lo que mencionas. También he escuchado y he revisado alguna información de la relación que hay sobre, claro, de pronto uno no tiene esta sensibilidad, pero el simple hecho de estar expuesto constantemente al gluten y en grandes cantidades, digamos, y que probablemente se vea en personas que incluso tengan sobrepeso por la alta ingesta de carbohidratos en general, es que el hecho de consumir tanto gluten, el gluten también interactúa con ciertas bacterias dentro de nuestra microbiota intestinal y generalmente son una de las preferidas de aquellas que generan cierta putrefacción y entonces
al alimentarlas más, porque estamos consumiendo gluten y es uno de sus alimentos favoritos en este caso, entonces genera nuevamente una disbiosis, un desequilibrio intestinal. Y ese sería el resultado de la exposición al gluten y los malestares digestivos. Regresando a una dieta balanceada, se recupera esa microbiota y se retira, digamos, y se va el problema del gluten también. Bueno, acá hay varias cosas. Si eres celíaco, así tú tengas, digamos, la microbiota adecuada, no tienes la enzima que rompe esta molécula tan grande de gluten que es la que genera el trastorno autoinmune, ¿no? Sin embargo, como hay un daño muy grande por el gluten de tantos años, la microbiota está totalmente desbalanceada. Hay una pequeña variedad de microbiota comparado con una persona, digamos, no celíaca, con un intestino saludable. Y sí, en el sentido de que la microbiota sí forma parte del proceso digestivo, porque también ayuda a romper pequeños péptidos, ¿no? O dipéptidos y péptidos en general. Entonces, a medida que la microbiota se va regenerando, pero únicamente con una dieta libre de gluten. Porque si uno Solo para persiste que, con el gluten, ¿no? Entonces nunca va a sí, pasar porque siempre va a haber este daño, esta claro. inflamación y esta venida menos de la microbiota. Solo para que la gente comprenda, mencionaste los péptidos y los dipéptidos para que la gente pueda saber, esos son pequeñas moléculas de proteínas, digamos, ¿no? Pequeñas partecitas de proteínas. Pero mi pregunta en ese sentido no iba en el paciente celíaco, que es evidente que tiene que retirarse el gluten, sino en las personas comunes que aparentemente no tendrían este problema. ¿Una exposición frecuente y abundante de gluten podría generar un desbalance en la microbiota? Porque consideramos que está comiendo pues bastante carbohidratos. Bueno, sí, cuando uno consume bastante carbohidrato, definitivamente van a haber mucho más firmicutes, así un montón de firmicutes que también tienden a la obesidad. Ujú, Entonces, sí, de todas maneras va a haber un desbalance de la microbiota, totalmente. Y es como un círculo vicioso, porque te pides, todas las bacterias también generan llamadas al cerebro, ¿no? Y necesito más carbohidratos, ¿no? Y la persona llega a ese círculo vicioso del sobrepeso y la obesidad, que se está estudiando mucho hoy en día, tiene mucho que ver con la microbiota. Y sí, si tú ujú. le das y le das permanentemente a una dieta alta en carbohidratos, vas a tener una familia muy reducida de las que son proteolíticas, ¿no? Ujú. Definitivamente, las Me gustaría proteobacterias. a este punto hacer un pequeño repaso así rapidito de lo que hemos venido conversando con los apuntes para que la gente lo vaya teniendo ahí en cuenta, ¿no? El gluten está dentro de ciertos cereales, principalmente el trigo, la cebada, el centeno, y que, digamos, los estudios están mostrando que sí, efectivamente, el gluten, que es esta proteína, podría tener un efecto inflamatorio en una población importante, al parecer, según lo que estamos viendo que ocurre en España, ¿no? Si bien el 1,2% de peruanos es celíaco, podría haber una población más grande a la cual el gluten le está cayendo mal porque podría tener alergia, podría tener otra serie de circunstancias. Y es ese grupo quienes sí deberían retirarse el gluten de la dieta. Si tú comes alimentos con gluten y no te caen mal, pues puedes seguir consumiéndolo sin ningún problema. Hasta ahí en ese punto de tener en cuenta de que hay cierta población no necesariamente no diagnosticada, sino que simplemente tiene otras condiciones de mayor sensibilidad. ¿Cuáles serían estas posibilidades? ¿Qué cosa es lo que puede tener? Si quisiéramos ponerle un nombre. Bueno, de hecho ya sabemos una que es la persona podría ser celíaca y debe retirarse el gluten. ¿Qué otras condiciones o títulos tienen estas personas que deben retirarse el gluten? Bueno, las personas que tienen, por ejemplo, condiciones intestinales crónicas, ¿no? Hablábamos hace un momento, hablaba sobre la gastritis crónica, ¿no? No puedes tener una gastritis 10 años, ¿no? Entonces empiezas a intentar otras alternativas a todas las que ya, digamos, eliminaste con tu médico de digamos, los cultivos, los exámenes de heces, los parásitos, etc. Eliminamos todo y empezamos por algunos sitios, digamos,
acciones que no has hecho, que es quitar el gluten. Porque como te digo, muy poca gente conoce esta causa-efecto que podría tener el gluten en el sistema digestivo, ¿no? Porque al contrario se considera al gluten como con lo que es. El pan es un alimento sano y, digamos, está bien consumir el pan en general para las familias, pero este pequeño grupo de personas que son afectadas muchas veces no tienen idea que lo que comen cotidianamente les puede estar haciendo un poco de daño, ¿no? Si alguien que nos está escuchando en este momento dice, uy, yo sí caigo en ese grupo, siempre tengo malestares digestivos y decide quitarse el gluten. Y luego, y una vez que se quita el gluten, dice, bueno, en verdad sí, creo que me está haciendo bien, pero en verdad no voy a sacrificar todo esto, voy a regresar a consumir gluten. ¿Le afecta en algo? Bueno, claro, va a volver a tener todos los malestares que tenía antes. Lo que pasa es que eso no sucede normalmente porque si ya te empiezas a sentir bien, no vas a regresar a tus hábitos anteriores, salvo que sea una ocasión inesperada donde ya es inevitable que puedas comer un gluten en una, digamos, en una ocasión que no puedes salir, digamos, del paso y consumes. Pero digamos que no, normalmente no son situaciones planificadas por la misma persona. Entonces ya sabe que se va a sentir mal, ya sabe que todo lo que le va a pasar a su estómago no va a estar bien, puede dar diarrea, gastritis, etc. Entonces Y el normalmente otro, eso no sucede. y el otro caso, esta otra persona dice, ok, sí tengo malestares digestivos y me quito el gluten, pero no percibo mayor cambio y regresa al gluten. ¿Puede generar una mayor intolerancia o sensibilidad al gluten? No, va a continuar con la misma intolerancia, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no es que digamos así nomás en la salud, ¿no? Tiene sus consecuencias regresar o mantenerse en una dieta con gluten siendo celíaco, porque empiezas a generar mala nutrición, o sea, el celíaco ya está desnutrido de por sí, porque se le hacen muchos exámenes de sangre todo tipo de vitaminas y minerales y todas las tiene muy bajas en comparación con una persona no celíaca. Entonces, de todas maneras, la persona que persiste con la dieta con gluten siendo celíaca va a tener osteopenia, fracturas, puede tener cánceres gástricos y extragástricos, problemas neurológicos, empiezas a sentir debilidad, hormigueo en manos y pies, falta de sensación en manos y pies, migrañas. Muchas migrañas también son generadas por el gluten a los celíacos o a los alérgicos, ¿no? Migrañas insoportables que muchas veces hay muchos médicos que no consideran esta enfermedad, este trastorno dentro de sus ramas, o sea, porque no es exclusivamente del gastroenterólogo. El reumatólogo también puede diagnosticar, el pediatra, ¿no? El oncólogo. Hay una serie de especialistas médicos que deben buscar y encontrar. El odontólogo también, porque por ejemplo la pérdida de esmalte dentario es casi un diagnóstico de ser celíaco. Entonces todos estos grupos médicos, que muchos de ellos no conocen el trastorno, digamos, pierden la oportunidad de recomendar algo tan simple que es, digamos, en un tratamiento médico serio que te genera, digamos, una incapacidad por estos problemas neurológicos, sobre todo problemas digestivos, migrañas, que te pueda solucionar el problema, ¿no? Porque es muy inmediato. Y luego, cuando tú dejas el gluten, tu densidad ósea empieza a mejorar. O sea, todo empieza a recuperarse en tu organismo, ¿no? Digamos, esa es la parte positiva, que es un trastorno que al identificarlo, rápidamente vas a regresar a la salud óptima, ¿no? Sentirte bien, con energía. Quienes se sientan identificados en este momento con lo que estás mencionando y qué es lo que deben hacer, cuál es el primer paso, irse al médico para que le haga un diagnóstico, probar la dieta, hacerse algún análisis, ¿qué deben hacer? Mira, si la persona sospecha, claro, tú puedes ir a un laboratorio y hacerte unos análisis, o puedes ir a donde tu gastroenterólogo y decirle, por favor, hazme el depistaje de la celiaquía, o uno puede ir uno mismo. Acá viene el tema
de qué tanto dinero está dispuesto a pagar, ¿no? Porque las pruebas no son baratas, ¿no? No es como hacerse Ujú, una hemoglobina, ¿no? Son claro. pruebas un poco caras. Entonces, si puedes hacerte la prueba, en buena hora. Buenísimo. Si puedes hacerte la biopsia, mejor aún, porque ese es el estándar de oro para identificar si eres o no celíaco. O unas pruebas de alergias también podrías hacer, ¿no? Y si no decides hacerte ninguna de ellas, puedes eliminar el gluten estos 21 días o más tiempo e ir identificando si te sientes mejor. Pero la cosa es hacer una dieta bien, ¿no? Ujú, No al 90%, sino al 100%. Y para eso, por ujú. ejemplo, en la página web de la Asociación de Celíacos tenemos el ABC del celíaco, como los primeros pasos para empezar esta dieta, ¿no? Y no Ujú, equivocarse, no comprar un pan de camote porque, por ejemplo, de repente tiene harina de trigo mezclada con harina de camote, ¿no? Y de claro, repente compras así un pastel de choclo, pero de repente ese pastel de choclo está contaminado con otras cosas. Mucha gente sí. piensa que el arroz tiene gluten, no, el arroz no tiene gluten. Entonces hay muchas dudas y confusiones al inicio, porque al no celíaco se le hace un poco un problema, porque como te comento, muy poca gente conoce el término gluten. Muy poca gente Ujú. conoce el término celíaco, que además es un término feo, ¿no? Celíaco, es una cosa rara. Entonces, Y de hecho, y de hecho, Geraldine, de todas maneras vamos a hacer un episodio donde hablemos específicamente de la dieta libre de gluten porque me parece que es bastante importante, más aún cuando has abierto el abanico de posibilidades en el número de personas que sí podrían estar afectadas con el gluten, que no es solamente este 1,2% de celíacos, sino todo un abanico más grande de personas que pudieran tenerlo. Y en este abanico que has mencionado, si bien es cierto, una alergia al gluten podría diagnosticarse con un examen de sangre probablemente y me doy cuenta que tengo una alergia al gluten. Pero cuando se trata de personas que tienen enfermedades que cursan con procesos inflamatorios, que son generalmente de tipo autoinmune, por ejemplo, podemos hablar de lupus, podemos hablar de artritis, podemos hablar de fibromialgia, por ejemplo, ese es parte de un abanico de personas que también podría estar bien indicado la dieta libre de gluten, ¿no? ¿Y ellos qué deberían hacer? ¿Cómo deben manejarse? exacto, Sara. Yo pienso que las personas que tienen trastornos autoinmunes no deben dejar pasar la oportunidad de intentar con este plan libre de gluten, porque la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría van a sentir un alivio en la inflamación que tienen, esa inflamación crónica. Entonces, yo sí recomendaría que todos lo intenten, ¿no? Igual, el grupo, por ejemplo, poblacional de síndrome Down es el grupo de mayor celiaquía que hay. Entonces yo creo Ujú. que todos deben probar, yo sé, todos no son celíacos, pero sí la gran mayoría. Entonces yo creo que deberían intentarlo y ver si la persona con síndrome Down mejora su estado general, su energía, su sistema digestivo, etcétera, ¿no? Porque eso también Ah, genera un cambio en el comportamiento positivo, ¿no? Más concentración, más atención, en todas las personas que tienen un poco de sensibilidad al gluten. cabe resaltar que en este grupo de condiciones de salud no es que el gluten sea quien causa la enfermedad, pero sí es un agravante probablemente. Sí. Bueno, el gluten sí puede ser parte del trastorno porque, ¿qué pasa? Que hoy en día se está viendo que para tú tener un trastorno autoinmunitario, sea tiroiditis Hashimoto, artritis, etcétera, tiene que haber permeabilidad intestinal. Tiene que ¿Ya? haber. Si no hay permeabilidad intestinal, no se va a generar el trastorno autoinmune. Entonces, Explícanos un todo poquito empieza qué en el es la, estómago. explícanos un poquito qué es la permeabilidad intestinal para que Sí, lo claro. comprendan. Sí, la permeabilidad intestinal es un proceso que se genera cuando hay una inflamación en el intestino. La mucosa intestinal se inflama e inmediatamente se generan unos huequitos. Y por esos huequitos que no deberían estar ahí, pasan sustancias a la sangre que no deberían pasar. Y eso genera una reacción inmunitaria del organismo que empieza a atacarse a sí mismo. O sea, es una situación anómala que no debería estar. Entonces, una vez que la mucosa intestinal se recupera, ya la mucosa es sana, saludable, la vellosidad vuelve a la normalidad
y ya no se genera, estos huequitos van a desaparecer y ya el sistema inmunitario, digamos, se va recuperando. Me perdí un poquito. Entonces, esta permeabilidad, estos huequitos que mencionas, ¿son causados por el gluten? Por la inflamación, que Ah, ok. normalmente la puede generar el gluten, pero también la pueden generar muchas otras sustancias, Ujú. ¿no? Desde medicamentos que puedan dañar la mucosa, desde alcohol, desde un tóxico que hayas consumido que te haya dañado el intestino, o otros alimentos que inflaman tu intestino, que lo dañan permanentemente, ¿no? Y generan estos huequitos. Normalmente la mucosa intestinal se repara rápidamente, ¿no? Entonces, normalmente estas situaciones se generan cuando este daño es crónico. Entonces, para entender esa relación que hay entre esta permeabilidad intestinal y las enfermedades autoinmunes u otras que cursan con procesos inflamatorios, es que ingresan distintas sustancias que van a estimular todo este proceso inflamatorio, incluyendo al gluten. Incluyendo el gluten, claro. Como es un Ujú. alimento tan cotidiano, ¿no? Entonces puede ser el causante, pero también pueden ser muchas otras sustancias o una mala alimentación, la desnutrición misma también genera permeabilidad intestinal, ¿no? Una mala Ujú. nutrición, la deficiencia de vitaminas, minerales, muy crónica, ¿no? El Estos, lácteo estos, también puede generar. estos cuadros que mencionas son propios de los adultos o ocurren en los niños. Ocurre en niños y en adultos, en Ujú. todos los grupos poblacionales, quizá en adultos más, porque en adulto mayor tienen ya un sistema digestivo un poquito más dañado también Claro. por la cantidad de medicamentos que toman, ¿no? Ujú. Muchos de ellos. ¿Has encontrado alguna relación o alguna asociación entre el gluten y el climaterio, la perimenopausia y la menopausia, posmenopausia en la mujer? No, ¿Hay no he alguna encontrado una recomendación por ahí? relación directa que haya, digamos, más casos. No he Ujú. encontrado, digamos, una relación causal con la menopausia, no, Si no. alguien en la familia que tiene problemas digestivos crónicos, digamos, o cualquiera de estas enfermedades y retirarle el gluten le hace bien, ¿otros miembros de la familia podrían tener esta condición y amerita que ellos también se retiren el gluten? Bueno, sí, porque este es un trastorno hereditario. Normalmente no es solo un miembro de la familia el que sufre, sino quizá el abuelo fue, o quizá el papá o la mamá, porque cuando se descubre un celíaco es importante que todo su entorno familiar directo se haga la prueba, ya sea sus hermanos y Ujú. sus padres, ¿no? Claro, Es muy importante. pero en el caso de no tener la condición celíaca, sino que simplemente estoy fuera de este 1%, pero tengo los malestares digestivos y al retirarme el gluten veo que he mejorado. ¿Esto se puede extender al resto de la familia? Eh, Podría ser, porque si uno va indagando, después, ay, sí, mi abuelita sufría el estómago, ¿no? O mi hermano también Ujú. sufre, entonces, pues es muy posible que tengan una misma sensibilidad. Y Sara, S- respecto a tu pregunta anterior, por ejemplo, hay una ujú. condición que sí se afecta a la menopausia precoz. Cuando hay menopausia precoz, esta persona sí puede ser celíaca, por ejemplo. Sí pueden haber Mm. algunas disfunciones hormonales con las personas, las mujeres celíacas. Entonces, cuando Ujú. hay este trastorno de menopausia precoz, no sé si es un trastorno, no es un trastorno, sino es una condición que se puede generar antes de tiempo, es muy posible que haya toda una disfunción hormonal debido al gluten. Ujú. Geraldine, el día de hoy en este episodio hemos podido dar una pincelada sacando del cuadro un poco a la condición celíaca para ver un poco entender toda esta tendencia y si realmente hay sustento para pensar que el gluten podría generar problemas o afectar a algunas personas, ¿no? Con lo que nos has mencionado, pues teniendo, digamos, la data en el caso de España, probablemente nos falte a nosotros hacer un poco más de estudios para poder identificar, pero el hecho de quitarse el gluten de la dieta, si yo escuchando te digo, bueno, ¿puedo perder algo quitándome el gluten? Es decir, ¿me va a afectar nutricionalmente? Si yo soy una persona sana, pero bueno, decido quitármelo, ¿me afecta nutricionalmente? Cero, no afecta absolutamente en nada, ¿no? Ujú. Ay, mira, hay unas islas en el Pacífico donde no hay trigo, no hay gluten. O sea, América vivía sin trigo.
y sin vacas, porque fueron traídas desde Europa, Así ¿no? es. Entonces, en la cultura inca, quechua, no consumían quinoa, papa, ¿no? Tubérculos en general, menestras, vegetales, pescados, y no habían estos Ujú, cereales. Entonces, no tiene nada que ver y es simplemente ujú, reemplazar, digamos, los alimentos. Si no puedes ujú, comer el gluten, pues comerás maíz, y si no papa, y si no otras cosas, pero que todo se complementa, ¿no? ujú. En realidad no hay Y, ninguna y, deficiencia que pueda generar el no consumir trigo. y de paso, sin querer queriendo, un poco agarrando el tema del Chavo del Ocho, es que si te quitas el gluten y decides hacerlo, aunque no tengas algún diagnóstico claro, en realidad estarías sin querer queriendo nuevamente, quitándote un montón de alimentos procesados probablemente y empezando a migrar a una dieta donde tengas alimentos más enteros, más naturales y que por supuesto va a contribuir con una buena alimentación. Gerald, en este capítulo hemos dado este pincelazo a este lado, ¿no? De los no celíacos para poder entender, ¿no? Y como te digo, nos das elementos para pensar de que hay más personas que podrían ser beneficiadas retirándose el gluten, pero quiero comprometerte a otro episodio para hablar específicamente de la celiaquía, de todos los efectos e impactos a la salud de las personas y además de la dieta libre de gluten, el paso a paso para poderla seguir correctamente. Genial, con mucho gusto, Sara, y muchas gracias por la oportunidad, porque los medios de comunicación siempre pucha, llegan a muchísima gente y después nos llaman y dicen, ay, escuché su entrevista y me fui a hacer las pruebas y me quité. Entonces la gente se siente muy identificada con esos problemas intestinales crónicos, porque recordemos que en el Perú el cáncer número uno es el cáncer gástrico. Ujú, Entonces, sí, por ahí también puede haber alguna relación entre el gluten y el cáncer gástrico. así es, Sí. correcto. Geraldine, nuevamente muchas gracias. De hecho, a Gracias pie a de ti, página Sara, vamos a un dejar gusto. a pie del podcast vamos a dejar algunas referencias para que también puedan ubicarte directamente si en caso alguien necesita poderte hacer alguna consulta. Gracias nuevamente. Y Gracias a ustedes, ustedes, amigos, Sara. sigan en NutriAgenda porque tenemos muchos episodios más listos para podérselo mostrar próximamente. Sigan con nosotros. Nutriagenda con Sara Busabar. Dudas, mitos y secretos sobre nutrición para una vida más saludable.